hablar de nuevas perspectivas de lo vasco y euskera medieval. Bien, queridísimos amigos, expresar mi emoción por estar otra vez aquí con vosotros, que tanto me dais a aprender. Y voy a concentrarme, como han dicho Leire, en nuevas perspectivas en iberobasco y euskera medieval. Dado la falta de tiempo, mi lectura será apresurada, pero seguro que el debate no se acaba al final de estas cuartillas, sino que sigue más tarde esta cena y en otros días. Luis, perdón un segundito. Después de tu ponencia pasamos a... el que quiera se puede tomar un café en el bar o lo que sea, algo para pintar. Entonces, bueno, muy seguimos ahí en el debate. Perfecto. Bien. Disculpen porque voy a tener que leer un poco apresuradamente. Estudiaré primero el problema del iberobasco. Los estudios sobre ibérico han experimentado avances insospechados en las últimas 3 décadas. La magnitud del cambio solo se puede medir recordando aquellas palabras del insigne Antonio Tovar en 1984, según la cual la esfinge, es decir, el animal mitológico que planteaba preguntas sin solución, ibérica, sigue guardando su secreto. Hoy, en 2014, puede asegurarse que no es esta la situación. Ciertamente los textos no pueden todavía descifrarse, pero sobre el conocimiento de la filología ibérica, partiendo del absoluto cero que mencionaba Tovar, a la actualidad se ha recorrido un gran trecho. Nos encontramos ahora en una situación de pequeños pero constantes avances en el conocimiento de los distintos planos de la lengua, ya sea en el aspecto fonológico, gramatical o léxico. Aún teniendo en cuenta que sobre muchos extremos no existe la unanimidad, sí puede hablarse de una opinión común que reconoce ciertos rasgos gramaticales a los que nos referiremos más tarde, así como fonológicos e incluso léxicos, algunos de los cuales nos referiremos también a continuación. Adelantamos ya que a raíz de estos avances en ibérico, así como de los testimonios en lengua aquitana y vascona y de la propia reconstrucción del euskera, se deduce que si bien perteneciendo el euskera de los primeros siglos del cristianismo y el ibérico o los dialectos ibéricos de antes de nuestra era a un mismo sistema lingüístico, es decir, compartiendo una misma estructura fundamental en los planos ya mencionados, diferían profundamente hasta el punto que podemos decir que el ibérico, pongamos por caso el de la costa levantina, difícilmente podía entenderse, si lo era, con un vascón de la misma época. En cambio, lo que convencionalmente denominamos también ibérico como tal, el reflejado en la nómina de caballeros de la turma salurtana de Zaragoza, y especialmente por lo que se puede deducir de los antropónimos o nombres personales de la citada nómina procedentes de Egea de los Caballeros, sí que sería inteligible por un vascón de la misma época. De esto se deduce no la existencia de dos lenguas diferentes, sino más bien de un continuo que, abarcando lo que por comodidad llamamos vascón, aquitano, protovasco, y lo que también por comodidad llamamos ibérico, se sucedía desde el mar Cantábrico hasta el suroeste levantino y Andalucía. Hablaré de las similitudes entre ibérico y vasco. Parece, según se va averiguando, que la declinación del ibérico, a falta de los morfos de movilidad, era muy semejante a la del euskera, en el paradigma del indefinido. Así el genitivo en en, el ergativo en k, el partitivo en ig o el locativo en n. El euskera presenta en estas circunstancias el desarrollo de la declinación en singular y plural de objetos animados diferentes de los nombres personales y de lugar, en lo que no se sabe si es una innovación o el mantenimiento de un estado de cosas arcaico. En este caso tal vez pueda suponerse que el desarrollo del llamado artículo vasco ha provocado el desplazamiento semántico de la en un principio única declinación indiferente al número al indefinido. Por otra parte, es sorprendente las coincidencias léxicas entre íbero y euskera, aunque éstas se dan en número limitado insuficiente para descifrar los textos de la primera lengua. Es de notar que cuando tales connados, es decir, palabras relacionadas, aparecen prácticamente, no ha habido cambios ni semánticos ni fonéticos. Podemos citar a din, edad, biur, torcido, bioch, corazón, berch, negro, etc.
Es de destacar en el léxico fundamental la existencia de los numerales, casi completamente idénticos entre ibérico y vasco. Entre estos debemos destacar di, dos, lau, 4, bor, 5, 6, saspi, 7. Igualmente, para el verbo encontramos una construcción muy similar en el paradigma de las formas personales y de las decidencias flexivas. En cambio, el ibérico no parece haber desarrollado o haberlo hecho de forma aún incipiente la rica serie de marcas personales existentes en el verbo vasco. En cuanto a la forma pasiva adoptada por el verbo vasco, magistralmente demostrada por Zújar, no hay indicios hasta ahora de que haya sido detectada en ibérico, excepto en un par de ocasiones en cierta inscripción valenciana. Después de estas similitudes entre vasco e ibérico, pasamos a las diferencias, que también las hay. Al lado de estas coincidencias fundamentales que hacen del continuo ibero-vasco un mismo sistema lingüístico, deben señalarse importantes diferencias. Tales diferencias no podemos saber si son innovaciones del proto-vasco del ibérico. Incluso contando con los datos proporcionados por Iruña y Velella, tal situación no puede retrotraerse del siglo III después de Cristo al primero antes de Cristo, donde se datan las últimas inscripciones ibéricas. Tales diferencias afectan al léxico y a la gramática. Por lo que hace al léxico, sabemos que el ibérico parte de un léxico patrimonial de antigüedad no conocida, pero al menos del siglo V antes de Cristo ha recibido aportes fenicios y posiblemente también griegos y de otras lenguas mediterráneas, sin contar con el largo y profundo proceso de romanización. Hay que contar, por otro lado, que el euskera ha perdido una gran cantidad de vocabulario patrimonial, incluso campos casi enteros del léxico, ya que desde época romana y en un proceso acelerado con el paso del tiempo, de tal manera que es difícil hablar de aquello que en este apartado difieren las dos lenguas, es decir, que el euskera desgraciadamente ha perdido campos léxicos como pueden ser el religioso, el político o alguno más, y en esas circunstancias no es posible garantizar la similitud entre ibérico y euskera. Más importante por afectar a la estructura de la lengua al plano gramatical es la diferencia entre el ibérico conocido del siglo I a.C. y los primeros textos vascos cuyos primeros testimonios datan de las glosas emilianenses al menos desde el siglo XI. Así en ibérico había lo que parecen pronombres críticos quieren ser átonos sin acento, añadidos al participio del verbo, prefijos que son en principios casuales, es decir, que el caso no se coloca al final de la palabra sino al principio, también respecto a la forma verbal flexionada, incluso preposiciones ausentes en vasco y otros críticos que se añadían a los sustantivos y adjetivos con función gramatical. Estos son diferencias de gran calibre que señalan el ibérico, que podríamos decir común, del euskera histórico. Pasemos a los más recientes descubrimientos. La investigación más reciente ha venido a confirmar la teoría del siglo XX sobre la existencia de un sustrato mediterráneo occidental abarcando al menos el occidente de Europa. Hasta lo averiguado muy recientemente, un estrato que podríamos denominar ligur, emparentado con el ibero-vasco, se extendía por el norte de Italia y Cerdeña. En este superestrato se incluyen topónimos como la Velella Calistia, la Velella Edetana y la Velella Ligur, isoglosas, es decir, palabras que ocupan un mismo espacio geográfico, vascosardas como Gorostia, Cebo, e iberosardas como Kili, referidas a cursos de agua, o a la común a las tres zonas Vele con la idea de negro en ibero-vasco y Mele de igual sentido en Liguria y Cerdeña. Un área de estudio particular lo constituye la relación del ibero y vasco con el celta, una lengua indoeuropea. El celta parece profundamente influenciado por un sustrato ibero-vasco que ha dejado huellas tanto en la fonología como en el vocabulario. En este último encontramos ejemplos como vasco izokin, galo esok, salmón, vasco suait, árbol, con ibérico suise y el nombre del pueblo galo de los suesiones, o isoglosas como ibérico y celta vasto, que se sabe por el celta
¿Qué significa matador? Perspectiva para el futuro. Para el estudio del ibérico convendría entonces profundizar tanto en la aplicación del método combinatorio, es decir, de las palabras que se repiten, como en el comparativo con el celta, con el vasco, con otras lenguas que puedan proporcionar indicios, y el examen de los contextos, teniendo en cuenta que siempre aparecen nuevas inscripciones, impone rehacer el vocabulario que publiqué en 1994 y otros vocabularios que aparecieron también desde 1976. Igualmente se debe profundizar decididamente en el estudio del paleoeuropeo, recopilando datos y teniendo en cuenta antiguos trabajos postergados en los últimos decenios dedicados a este sustrato, como los de Hultnit, Wagner, Pitau, etc. Bien, vamos a tratar del euskera medieval. De lo visto anteriormente se deduce que un mismo sistema lingüístico reducido en su territorio hacia el siglo I a.C. al territorio comprendido entre el sur de Francia, el este peninsular y la zona pirenaica, en contacto con otros sistemas lingüísticos y multiforme en sus manifestaciones, fue desarrollándose a la vez que reducía su territorio hasta cristalizar en los dialectos vascos modernos, de los que se poseen testimonios desde el siglo VIII, dejando un vacío sin documentar entre los siglos III de las inscripciones aquitanas y el VIII de los primeros documentos medievales. Sin embargo, para colmar el vacío entre la lengua ibérica, los dialectos aquitanos y vascones en este periodo, y aún hasta los primeros escritos largos vascos del siglo XVI, se dispone aún de otros instrumentos de investigación proporcionados por la toponimia. En este último campo nos detendremos únicamente en el campo proporcionado por 3 sufijos, sin agotar el tema por todos los testimonios de la toponimia. Estos sufijos son ein, ose e ich, y los 3 nos proporcionan informaciones diversas sobre los sustantivos y adjetivos usados en este periodo. Últimamente se reconoce por diversos investigadores que, en contra de lo que se creía, el morfo ose se agrega a apelativos para indicar lugar. Los ejemplos son muy abundantes y se extienden desde el Golfo de Gascuña hasta el Pirineo Oriental. Es al menos desde la época literaria un sufijo muerto. El sufijo ein se añade a nombres personales para indicar un allí rural. A juzgar por los antropónimos a los que se agrega, su uso no remonta más allá de la Alta Edad Media. Finalmente, en un periodo seguramente anterior al uso de ein y solapándose parcialmente con este, se encuentra el sufijo iche, extendido desde Vizcaya al Pirineo Oriental. La función del sufijo corresponde con toda seguridad a nombres de propietarios o gentilicios, por tanto también a sustantivos y adjetivos. Perspectivas que me parecen fundamentales para el desarrollo de los estudios vascos en un futuro inmediato. 1. Revisar etimologías propuestas para el léxico patrimonial, ya que se ha abusado hasta el absurdo de presuntas etimologías latinas o romances, así como de la reconstrucción interna. 2. Realizar una nueva síntesis de la toponimia de la totalidad de la zona de habla vasca, incluyendo los trabajos de Azurmendi y Orpustan. 3. Igualmente, debe realizarse otra síntesis de la toponimia del aspecto vasco del sur de Francia y en la península de La Rioja, Burgos, Aragón y Cataluña, actualmente dispersa. 4. Finalmente, realizar una crestomatía, es decir, un vocabulario sustantivo, a partir de los nuevos elencos antroponímicos existentes y en especial para los siglos VI a XI en la España cristiana de Lydia Becker, y de los antropónimos y de las palabras de sustrato de las lenguas romances hispánicas y el occitano. Todos estos trabajos permitirán no solamente una visión bastante aproximada del euskera hablado en la Alta Edad Media, sino una visión de los dialectos próximos al vasco de la zona de Gascuña y los Pirineos centrales y orientales, vivos por lo menos hasta el siglo XI en el Pirineo Oriental y por lo menos hasta los siglos XII y XIII en partes de La Rioja y Burgos. Perdonen mi rapidez y mi brevedad, pero
creo que era necesario, ¿no? Te agradecemos mucho, ¿verdad? Vamos a tomar preguntas y lo siguiente es el descanso. ¿Quién quiere preguntar? Antonio, un momentito, a ver, un momento, voy a tomar palabras. Javier, Alfredo, Besterik, Norbaitek altzara duzkue? Super, Pachi, eta bost, osan, venga, va. Igual primero tomamos todas las preguntas y luego haces un... Pregunta por pregunta porque... Sí, pregunta por pregunta. Ser breves. Se lo mete como si fuera un Yo quería saber tu opinión, si no crees que se está volviendo otra vez a 4 siglos antes. Porque, por ejemplo, que en el oeste del Mediterráneo había un sustrato parecido y en todo el Mediterráneo, esto ya lo decía, vamos, lo impuso por su prestigio Humboldt, pero sí, basado en Hervás, basado en Astarloa y basado en Moguel, con lo cual realmente es volver, no es que se haya avanzado nada, es que se ha avanzado en sortear un obstáculo que había puesto allí y había dicho que no de una manera dogmática, sí, sí, y había borrado los trabajos intelectuales de estos que he nombrado. Sí, sí, completamente de acuerdo, hubo un ukase, hubo una prohibición y yo no diría tanto como 400 años, pero sí 100 años esta parte, sí que efectivamente pues tienes razón. A ver, Armin, ¿puedes ir traduciendo algo? Sí, claro. Has mencionado para mí es la dicha, toponimia de aspecto vasco. Sí. Todo mi trabajo de muchos años se basa precisamente en huir de la toponimia de aspecto vasco. El aspecto vasco es una deformación cultural que tenemos nosotros. Si queremos de verdad meternos en el abismo este de lo desconocido, hay que pensar que nombres, por ejemplo, apellidos y nombres de lugares como Lanzarrota, como La Ramera o como La Rica y otros 10.000 que puedo poner, que tienen un aspecto castellano excelente e impecable, son auténticamente vascos. Casi todo mi trabajo se basa en aportar, en leer la toponimia, no por cientos, por miles, por millones de nombres, y seleccionar algunos que parecen castellanos, gallegos, catalanes, portugueses, italianos, y decir, señores, no es así. La Rica no es una señora opulenta. La Rica es una expresión que habla de unas condiciones del terreno. Sí, por supuesto, ya sabes el caso de Cuernavaca, que no es una vaca que tenga un cuerno, sino que es una palabra zapoteca que es mal castellanizada, y claro, esos topónimos se castellanizan ante la dificultad, ya no significan nada para los hablantes y se castellanizan. ¿Alfredo? Una pequeña pregunta referida a si puede ahondar un poquito en la relación de todos los que ha establecido como una línea de investigación de las lenguas romances de la época del euskera alto medieval y la relación que tienen con el euskera, y bueno, un poquito si podría ahondar en esa línea, si hay algo más. Vamos a ver, sustrato. Claro, estamos hablando de procesos dinámicos, una lengua no es una cosa estática, entonces hay un sustrato euskera en castellano que procede por una parte del tiempo del latín, pero por otra parte del tiempo en que el castellano y el euskera eran lenguas vecinas e incluso colindantes. Por ejemplo, Zarza es lo que actualmente por medio de leyes fonéticas es Sasi en vasco, eso está en Michelena y en el trabajo detrás. Zorro parece que es una palabra vasca, silo es una palabra vasca, es silo, agujero, no es un latinismo, es una palabra que los castellanos tomaron de los vascos hacia el siglo XI. El sustrato vasco es más abundante en catalán, puesto que en catalán hasta el siglo XI se ha continuado hablando
un dialecto muy próximo al euskera actual en el Pirineo catalán. En Valencia, la mano izquierda, como sabemos todos, se dice esquerra. Hay una palabra que es encalar, cuando se engara una pelota fuera del alcance de la mano, es que está arriba, ¿no? Y así hay muchas palabras que se han conservado, palabras pertenecientes sobre todo al léxico agrario, infantil, pero que son valiosas para reconstruir aspectos arcaicos del euskera. ¿Y del aragonés? El aragonés también. El aragonés mucho. Nos comemos el descanso, chicos. Luis, has mencionado Iruña Velilla. ¿Los textos de Iruña Velilla están aportando algo al euskera y al estudio del Ibero? Los estudios de Iruña Velilla, y puedo dar mi testimonio absoluto y veraz, han sido fundamentales en un cambio de la investigación. La investigación se basaba en un cierto parecido entre una palabra vasca o una palabra ibérica. La palabra ibérica se cortaba por un lado, la palabra vasca se cortaba por otro, y así se hacía una especie de mejunje. No, el arcaísmo demostrado por las palabras de Iruña Velilla se ha demostrado productivo. Cuando una hipótesis se demuestra productiva en ciencia, esa hipótesis es válida. Así, una palabra vasca ha de ser comparada tal cual en toda su extensión con una palabra ibérica, y los resultados, no puedo hablar muy extensamente porque se nos come el viento en el tiempo, pero los resultados han sido espectaculares. En Neachegui, mi placer, se documenta en ibérico. Iraida Carrera, en Durango, se documenta en ibérico. Saraguer, que es por leyes fonéticas se transforma en Zaragui, Odre, o sea que ha supuesto un cambio radical en la investigación. Hay una premisa científica que dice: si 9 pruebas están a favor de la autenticidad de una cosa y una décima está en contra, es esa décima la problemática y la que debe ser investigada, porque seguramente es errónea. Sabes perfectamente, Pachi, a lo que me refiero, y es al informe último que ha aparecido en esto. Pero ya te digo que la investigación de Iruña Velilla ha supuesto un cambio total en las investigaciones ibrovascas. Vale, la última votación, y teóricamente estábamos aquí a las 12 menos cuartos. ¿A quién que ha pedido similitud? Aquí se habla de similitudes entre ibérico y Igual, vasco. Harry Zutik ez da ondatzute. Harry Zutik eta... Se habla de similitudes y diferencias entre ibérico y el vasco. Por ejemplo, las diferencias ya son diferencias. Sí. Debidas quizá a falta de... ¿Se oye? Entonces, si hay diferencias, ¿no? ¿Se oye ahora? Entonces ya son diferencias y debido quizá a la falta de testimonios y tal. Pero luego las similitudes se habla de declinación del léxico fundamental, Se conoce el léxico fundamental del ibérico como para saber que es el mismo que el léxico fundamental es prácticamente el mismo. Berch, Aitá, que se decía Ata en tiempos aquitanos. Hay un problema, y es que varias palabras aquitanas no aparecen en ibérico, como guison, como neure, como andere. Entonces eso no sabemos explicarlo. La ciencia también tiene que ser modesta, conocer sus límites y saber esperar a que nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos nos aclaren las cosas. Hay una gran parte del léxico fundamental que es común al ibero y al vasco, y otro menor que no lo es. ¿Por qué? Pues no tengo explicación por el momento. Verbos como ir, venir, o sea, si ibérico no está... Baniekarcha se documenta en ibérico, si yo los traigo. Cerraicala, que lo traiga, se documenta en ibérico.
hay paralelos Esquer, gracias. ¿Por qué otras palabras no aparecen? Por falta de documentación, porque no se han identificado correctamente los textos ibéricos, que no distinguen siempre las palabras, sino que distinguen grupos de palabras. Usta, cosecha, también aparece en ibérico. Bueno, pues hay que ser modestos y hay que decir, señores, no lo sabemos. Ya se averiguará, si Dios quiere. Muchas gracias.